Buenas noches a todos y a todas. Volvemos un jueves más con Esto no es lo que esperaba. Ya es el sexto programa. Poquito a poco vamos cumpliendo etapas. Seguimos contentos, satisfechos de seguir haciendo lo que nos apetece y de que poco a poco se vaya sumando gente que nos ve. No nos importa la audiencia, aunque si ascendiera los números, pues sería más gratificante todo. No me voy a extender mucho más, simplemente os recuerdo que vamos a hablar de criminología, de cine, de historias peculiares, que habrá una reflexión por mi parte y que además de poder vernos cualquier día a partir de esta noche, jueves, en YouTube, podéis seguirnos también vía podcast en iVoox y Spotify, que siempre se me olvidan los nombres, a partir del lunes siguiente. Pero también os voy a comentar que podéis seguir todas las referencias y recomendaciones de cada programa a partir también de los lunes, de lunes posterior al programa, en mi página web que aparecerá ahora en el rótulo. Sin más y simplemente combinándoos a que si queréis participar, pues nos comentéis, nos hagáis propuestas, perdón, lo que sea, que lo hagáis a través de las vías que os voy a dejar también en rotulito. Y os agradezco que sigáis ahí pendientes de lo que cada uno de nosotros queremos y tenemos ganas de contaros. Venga, arrancamos. Ahora sí que arrancamos con la sexta edición de Esto no es lo que esperaba, un programa que comienza, como siempre, con Por lo Criminal, una sección en la que nos acompaña, además de periodista, criminólogo Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, tocayo. ¿Cómo estás? Pues vamos a separarnos un poquito de los asesinatos, ¿no, Rafa? Demasiada sangre. Hoy a lo mejor también hay sangre, pero no va a ser por un homicidio premeditado ya directamente, sino que puede ser precedido por otro delito. ¿De qué tipo de delito vamos a hablar en esta ocasión, Rafa? Bueno, pues como anunciamos la semana pasada, nos hemos decidido al final por tocar el tema de los secuestros, ¿no? Que es otro tipo delictivo que seguro, ¿no? Que la gente pues, tendrá en mente grandes casos, ¿no? Que hemos vivido a nivel mundial, a nivel también nacional, relacionados con ese tipo criminal. Y bueno, pues hemos preparado algunos apuntes, como siempre, intentando ser didácticos y repasando algún tipo de teoría, pero también sobre todo casos, ya digo, muy conocidos. Y bueno, pues sí, como tú dices, en algún caso, pues por un final, yo no lo llamaría final feliz, ¿no? Porque para cada estas personas se queda lo que pasaron, pero sí que es verdad que pudieron subsistir, ¿no? Pudieron sobrevivir a la experiencia y vieron para contarlo, ¿no? En el caso de asesinatos, crímenes, etcétera, pues por desgracia, aunque también es verdad que en algunos casos de criminales en serie, pues ha habido víctimas que han sobrevivido, que incluso muchas veces han sido claves para su captura, pues claro, es verdad que es más complicado, ¿no? En este caso vamos a ver algún tipo de situación en la que, ya digo, no lo llamaría yo final feliz, pero sí por lo menos por un final en el que la persona pues sigue viva, ¿no? Incluso a día de hoy. No mortal, un final no mortal. Pues con ese afán didáctico, Rafa, empieza por explicarnos, si quieres, qué es un secuestro, la definición de secuestro. Sí, hemos acudido otra vez a nuestros amigos de la UNOC, ¿no? Esa división de las Naciones Unidas contra el delito y tal, que analiza y hace estudios muy interesantes. Y bueno, ellos definían el secuestro como detener ilícitamente a una persona o personas, porque vamos a ver casos que incluso ha habido en negación más de una persona, en contra de su voluntad con la finalidad de exigir una liberación o un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico, ¿no? O en general cualquier beneficio de orden material. O también
a fin de obligar a una persona, a un gobierno, etcétera, a que haga o deje de hacer algo. Digamos que esa sería la definición en la que podemos enmarcar lo que es un secuestro. Y ahora podemos a ir viendo pues diferentes tipos e incluso con algunos, digamos, más novedosos que se han incorporado a lo mejor en los últimos años, décadas, porque es verdad que pues, sí lleva pasando mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir viendo pues algunos matices concretos, ¿no? Porque como siempre Rafa lo hace todo muy esquemático para que se pueda entender perfectamente a quien nos ve, a quien no esté muy puesto en la materia, incluso para quien está medianamente interesado y suele seguir estos temas, pues también a veces se escapan cosas, ¿no? Me pasa a mí, por ejemplo, ¿no? Y ese esquema empieza con, como bien ha dicho Rafa, los tipos de secuestro. Y arrancamos con quizás el más común, ¿no? Que es el que tiene una finalidad de extorsión. Efectivamente, así está definido, ¿no? En esta tipología que contamos en la UNOC, el secuestro con fines de extorsión, que efectivamente es para exigir normalmente pues, una suma de dinero, influir en una decisión empresarial, obtener algún tipo de ventaja comercial, pero vamos, los típicos es el tema de dinero. Y bueno, tú creo que era muy pequeño, de hecho era pues, creo, 2 años más joven que yo. Entonces yo te voy a traer aquí el primer caso puesto que yo vi con niño, que fue en el año 87 y que a mí se me quedó marcado, que era el caso de la pequeña Melody Nakachan, que fuera secuestrada en Marbella, que eran, sus padres eran muy conocidos en esa época, era un empresario libanés, Jaime Nakachan, y su madre una cantante con su éxito en aquel momento, ¿no? Eh, Quimera, y, 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 aquí en este caso tuvimos el final feliz, ¿no? Porque la policía hizo un trabajo y unos secuestradores que eran franceses le llegaron a exigir el pago de 16 millones de dólares, pero la policía pues, hizo un trabajo eficaz y en cuestión de 10 días o así pues, pudo rescatar a la pequeña sana y salva, creo que fue en San Roque, creo, en Cádiz, y bueno, fue un caso que digo, un caso positivo que también creo que viene en la acción, ¿no? Viene para esa pequeña, pues quedaría ese trauma, pero ya que bueno, sus padres pues pudieron girarla con vida. Es el caso más claro que encontramos aquí, ¿no? El típico secuestro para exigir un pago económico. Este caso terminó bien, bien en el sentido de que la chiquilla pudo regresar con sus padres y además no pasó demasiado tiempo, fueron 10 días, no fue un tiempo excesivo, afortunadamente. El siguiente caso, sin embargo, es todo lo contrario. Claro, fíjate que vamos un poco, digamos, de quizás lo que puede hacer más que la gente tenga en la mente, ¿no? O sea, el secuestro para pedir dinero, para pedir un rescate, etcétera, ¿no? Ese es el primero. ¿Cuál es el siguiente? El secuestro cuando hay unos fines políticos o ideológicos, ¿no? Aquí, por desgracia, lo vemos muy de cerca con la banda terrorista ETA o algún otro caso también de terrorismo en España, que también lo vamos a ver después, si nos da tiempo. Pero bueno, ha pasado en todo el mundo, ¿no? Entonces, un caso muy conocido digamos, digo, del tema ideológico, que puede ser pues para una reivindicación particular, ¿no? Para crear una atmósfera de inseguridad en el país o para intentar influir en las decisiones, ¿no? A ver, caso, por ejemplo, que yo creo que la gente tendrá en mente, puede ser el caso de Miguel Ángel Blanco, ¿no? En este caso se secuestró con un plazo muy concreto, bajo amenaza de matar a la persona, a este concejal del Partido Popular en Ermua, si no se acercaban determinados presos más cerca de, ¿no? En cuanto a la política penitenciaria, se acercaran a Euskadi, ¿no? Por desgracia, no pudo haber una solución, no se seguía ese chantaje y Miguel Ángel Blanco pues, fue, por desgracia, ejecutado, ¿no? El caso yo traía era el de Aldo Moro, que fue un político muy conocido en Italia, fue el primer ministro, y esto pasó en la década de los 70. Este caso era la Brigada Roja, el grupo que lo secuestró, y era una situación parecida, pretendía intercambiarlo por algunos terroristas que tenían ellos encarcelados para que, bueno, liberarlo a cambio de liberar a Aldo Moro. No pudo tener un final feliz y apareció en el maletero de un coche, de un Renault 4 en Roma, y bueno, tuvo un final trágico que fue un caso muy impactante e incluso se ha tratado, ¿no? No hace mucho una especial, por ejemplo, en Cuarto Milenio con Iker Jiménez que tocaba el tema, y es verdad que es un caso que ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Casi 4 décadas, pero que está un poco en la mente, ¿no? Como a esos
secuestros de ese tipo, digamos, de una que tiene un trasfondo político detrás, de reivindicación detrás, ¿no? Y que casi puede considerarse un magnicidio, ¿no? Porque Aldo Moro era una persona con una estupenda reputación a nivel general en Italia como hombre intelectual y demás, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, tenemos la película El caso Moro, que está basada en el libro El Día de la Ira, el caso Moro sin censura. La película es del 86 y el libro, escrito por Robert Katz, del 82. Y aquí voy a hacer yo un apuntito breve, Rafa, porque has comentado el caso español, que yo creo que no necesita muchísima explicación, porque al menos entre quienes tenemos determinada edad, porque lo hemos vivido, ¿no? Más, más de lleno o menos por la época, según la época, pero lo hemos vivido el caso de ETA y luego el caso Aldo Moro, que es un caso internacionalmente conocido y que, como tú dices, probablemente es atemporal, ¿no? Se va a seguir recordando con facilidad a lo largo de los años. Está el caso de Colombia. En Colombia secuestra la FARC, secuestra los paramilitares, Paracas que le dicen allí, el MI-19, no recuerdo cómo se llamaba el grupo comunista, y también lo hizo el cártel de Medellín. El narcotráfico también secuestró con fines políticos. Lo estoy diciendo aquí porque lo hizo con fines políticos. En el año 90, ya con anterioridad lo había hecho también. En el 88, por ejemplo, secuestró a Andrés Pastrana, que después fue presidente del país, de Colombia, entre el 98 y 2002. Pero en el 90 secuestró a un número que ahora mismo no recuerdo de personas prominentes del país, entre las que se contaba, por ejemplo, Diana Turbay, periodista, hija del que fuera presidente también de Colombia, Julio César Turbay, y que ella, por ejemplo, murió en una operación de rescate en Copacabana, Antioquia. Murió a principios de 1991, fueron varios meses los que estuvieron capturados estos rehenes. Eh, Murió, pues, desafortunadamente en esa operación de rescate, ¿no? También estuvo secuestrado Francisco Santos, que después fue vicepresidente también de Colombia, o Maruja Pachón, y este caso lo tengo muy señalado, porque la periodista y política era cuñada de Luis Carlos Galán, que es el hombre que se consideraba iba a cambiar Colombia. Presidenciable, 1989, fue asesinado, y Maruja Pachón, y ya finalizo, a través de ella y de su marido, entonces, Alberto Villamizar, eh, hicieron posible un libro fantástico a modo de gran crónica o gran reportaje que es Noticia de un secuestro, escrito por Gabriel García Márquez del año 96. Quería comentarlo porque venimos hablando siempre en pequeñas dosis de Colombia. Bueno, pues hoy podríamos meter una píldora un poquito más grande. Y además dejamos esa recomendación de Noticia de un secuestro, que es un libro que yo recomiendo encarecidamente. Continuamos con el siguiente tipo, Rafa. Y un apuntito muy breve, Rafa, es que aparte, los secuestros quizás en Colombia, también en otros sitios, tienen el matiz de que muchas veces duraban muchísimo. Fíjate, por ejemplo, Sí. el caso de Ingrid Betancourt, que llegó creo que a estar incluso 6 años secuestrada, ¿no? O sea, que era como, es verdad que tenía esa reivindicación de poder utilizarlo como moneda de cambio y tal, ese tipo de cosas, o de presión política, pues se les mandaba con vida mucho tiempo. Y Como tú Betancourt, comentas, y Betancourt, que supongo que sería en medio de la selva, porque esto Betancourt creo que fue la guerrilla, vamos, que fue las FARC, si no recuerdo mal. sí, En el y es caso de verdad que Pablo Escobar y del cártel de Medellín, perdona, era para conseguir que el gobierno colombiano, en ese momento estaba César Gaviria, en el 90 y 91, no, no hubiera acuerdo entre el gobierno colombiano, perdón, entre el Estado colombiano y Estados Unidos para la extradición. En ese momento se llamaban los extraditables, además del cártel de Medellín. sí, ellos llegaban a decir, ¿no?, que preferían una, ¿no?, una tumba en Colombia, ¿no?, a una celda A una celda, eso es. En Estados Unidos, ¿no? Bueno, estamos en el siguiente, que también lo recogen, y fíjate que este caso es, digamos que el puro mundo del AMPA, ¿no?
que es los secuestros entre propios grupos delictivos, que también aquí no tengo ningún caso, pero en cualquier situación de noticias que veamos, cada ciertos meses encontramos algún tipo de narcos que matan o que secuestran, digamos, a otros narcos, a otros confidentes, a ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, está recogido como otro dentro de este tipo, porque siempre tú sabes que la criminología pues, busca esas estadísticas, esos grandes datos, ¿no? Para el análisis, pues el secuestro entre grupos delictivos, ¿no? Para bien muchas veces cobrar una deuda, para coger una ventaja en un mercado, que hace con un mercado de cierta zona, etcétera, pues otro tipo de secuestro que también está muy extendido. Otro que también le va a sonar mucho a la gente, el encuentro vinculado a disputas familiares o domésticas, que muchas veces se llama el tema del rapto, ¿no? El rapto este parental y tal, que lo hemos visto, hombre, suele darse a lo mejor en hombres, pero también lo hemos visto en casos de mujeres, ¿no? Que también se han llevado no recuerdo por ejemplo el caso muy famoso de un padre en Mallorca, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero un caso muy conocido, que recuerdo que en la etapa, por ejemplo, de Desaparecidos, ¿no? Del programa que presentó nuestra admirada Silvia Inchaurondo, en la televisión española, pues lo trataron y en este caso era el padre, digamos, el perjudicado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo aquí un caso que son esos casos que te quedan en la mente y que además no tienen mucha relevancia mediática, pero que por lo que sea se te quedan marcados, ¿no? Y yo tengo aquí el caso de Josué Monge, que es verdad que en este caso hablamos de hipótesis, porque nunca se supo que realmente qué pasó con él, ¿no? Pero es un niño de dos hermanas de 13 años que, que desapareció eh, cuando tenía solo 13 años, ¿no? Y claro, ¿cuál fue la curiosidad? Que 13 días después desapareció también su padre, Antonio Monge, ¿no? Había una historia ahí de presunta violencia de género, ¿no? Contra la madre. Eh, y el caso es que 13 días después de que desapareciera el hijo, desapareció el padre con su furgoneta blanca. Hay hipótesis de que posiblemente el padre pues, se llevara al niño antes, lo matara y después se suicidara, que es una situación que hemos visto también en algún caso reciente, o se estudió la teoría de que por ejemplo, se hubieran ido, marchado al extranjero, algún país pues, con poca comunicación con España, etcétera, pues, hubieran hecho su vida los dos, ¿no? Es verdad que ya ha pasado tanto Porque el tiempo. pequeño no apareció, ¿no? El pequeño nunca apareció, el pequeño sigue constando como Desaparecido. desaparecido. Sí, desde el año 2006 creo que fue cuando desapareció, porque leía, revisando mi material, creo que fue el año pasado, un reportaje de Nacho Abad, que era como Josué, el niño del que todos nos olvidamos, ¿no? Un poco comparando que es verdad, ¿no? Que por lo que sea ciertos casos pues tienen ese matiz mediático que se terminan resolviendo y tal, y otros pues quedan en el olvido y hay una familia detrás que no encuentra respuestas, ¿no? Entonces, este pues es un caso que yo también lo tengo muy en mente y ojalá algún día se sepa qué pasó con el bueno de Josué, ¿no? Después pasamos a otro tipo de secuestro si quieres, eh, también muy claro, ¿no? El secuestro con fines de explotación sexual. Aquí hay como dos variantes. Digamos, el secuestro que se hace para después pasarlo a trata de personas, a trata de blancas, los famosos trata de blancas, ¿no? A adolescentes, mujeres que después pues, se les puede llevar a prostíbulos, incluso en otros países, etcétera. O bien, digamos, el criminal que lo hace para digamos, un impulso sexual propio. En este caso no hay digamos, un impulso y un asesinato rápido, sino que se hace pues prolongar en el tiempo pues con esa persona a la que se priva de libertad, ¿no? Es otro tipo diferente y también veremos algún caso si quieres después bueno, hay casos absolutamente terribles, ¿no? En este sentido, ¿no? Eh, y después, La bueno, película, perdona Rafa, la película me está viniendo a la cabeza y la película Átame de Pedro Almodóvar tiene cierto parecido a eso que comenta, a la segunda opción de ese secuestro con fines de explotación sexual, porque al fin y al cabo Antonio Banderas, que sale de un psiquiátrico, lo que hace es secuestrar y tener en su casa a Victoria Abril, pues,
porque le gusta, porque está enamorado, ¿no? Al final ella también tiene síndrome de Estocolmo, pero bueno, no voy a destripar tampoco la película. Vamos con el siguiente tipo de secuestro, Rafa. Sí, también recoge el informe, ¿no? Que hemos usado el tema del secuestro en el curso de otras actividades delictivas. Esto, te voy a dar un ejemplo que seguro que habrá visto y no sale en mente. Cuando, por ejemplo, se asalta una casa y a lo mejor lo que hace es secuestrar a cierta persona durante un tiempo para que abajo se garantice el tema de la caja fuerte o que el padre, por ejemplo, si está fuera y el que tiene las claves, pues llegue. O sea, el secuestro que se produce eso. Ha habido casos de final feliz, en el caso de que cuando los secuestradores pues obtienen su beneficio económico, pues sueltan a la persona, y en otros casos pues han acabado evidentemente con tragedia, ¿no? O con algunos miembros de la familia, ¿no? Y después hay un tipo que a mí me llamó la atención, pero que también está dentro ya de las estadísticas, que es el llamado secuestro simulado o fraudulento, ¿no? Que es el que la persona pues organiza o ofrece su propio secuestro, ¿no? En este caso, pues se puede ver algún caso mejor de hijas enfrentadas a los padres que intentan buscar o el pago de ese rescate para iniciar una vida mejor con una pareja que tengan, etcétera. Entonces, ahí hemos visto algún tipo de casos y está eso, bueno, bastante, eso, algunos países, por ejemplo, de Sudamérica, son tipos bastante comunes, ¿no? Entonces, esa sería la tipología un poco estándar. Ahora que después, si quieres, pues vamos a añadir un par de ellos que también digamos, han aparecido en tiempos más recientes, ¿no? Porque es verdad que todo este tipo de casos pues se llevan produciendo desde hace muchísimas décadas, ¿no? Pero quizá hay algunos, un par de ellos que son un poquito más novedosos, ¿no? Y esos novedosos son. Pues mira, uno es el llamado secuestro express, eh, que es por el típico caso mejor que hay una privación de libertad momentánea para a lo mejor robar algo, un dinero en un cajero y después soltar a la persona, ¿no? Es un tipo de secuestro, digamos, de resolución rápida porque lo que necesita una ganancia dineraria. En este caso, pues, hay muchos casos a lo mejor de temas de adicción a las drogas o cosas así, ¿no? También se puso muy de moda, si lo recuerdas, este tipo de secuestro en Argentina, que recordaba gente un poco incluso cercana del fútbol, cuando tenía que desplazarse allí, pues iba un poco sobre aviso con el tema de aquí de Policía de España, que tuvieran cuidado porque hubo momentos en que había delincuentes que a lo mejor buscaban pues, el robo de un coche para después poder venderlo, etcétera, pero que incluso después, por una joya importante o un reloj, tipo de cosas, pues se llegaban a cometer estos secuestros express que evidentemente hablamos siempre en general, pues tiene una resolución positiva, porque al final pues, el bien material pues, pues bueno, se pierde y tal, pero bueno, sí es verdad que el trauma un poco que vive la persona, pues ahí queda, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre es preferible, ¿no? A un final trágico, ¿no? Y después, otro tipo que también he visto yo algún caso últimamente, es lo que se llama el secuestro virtual. Es decir, no existe el rapto, pero se hace creer a la persona a la que se quiere obtener ese ilícito económico, ese provecho económico, que se ha secuestrado. O sea, tenemos a tu hija secuestrada, tal. Tú en ese momento no puedes contactar, te meten ese miedo de no puedes contactar con la policía, no vayas a intentar comprobarlo, y a lo mejor pues, ha habido casos de pago de rescate, etcétera, que después realmente no había pasado, simplemente era que se conocía, porque en ese momento a lo mejor se conocía la costumbre o que por tema de redes sociales se había averiguado que la persona estaba fuera o que parecía que iba a estar fuera y tú no podías comprobar si estaba o no. Entonces, en fin, tú sabes que esta gente, la delincuente, pues siempre está maquinando y dando puertas a nuevos tipos penales, nuevos tipos delictivos, ¿no? Y muchas veces van por delante de lo que incluso se puede pensar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de secuestro virtual, pues también se ha puesto un poco de moda en los últimos tiempos, en los que incluso, fíjate, que había casos de un segundo secuestro o un secuestro real de la persona, ¿no? Para intentar hacer una cadena, que fíjate ya el daño también al tema familiar, ¿no? De que se prolongaba en el tiempo, ¿no? O sea, bueno, sí que es verdad que ha habido algún caso de este tipo y también lo recoge, ¿no? Este informe. Pues estos son todos los tipos de secuestro. Hemos visto la definición para que la gente sepa que un secuestro pues, no tiene absolutamente nada que ver con una desaparición, lógicamente, ni tampoco con una desaparición forzada, que eso lo hablamos en el primer programa. Y hemos hablado de los tipos de secuestros, todo en base a la UNOD
UNODC, así se pronunciaría, este organismo de las Naciones Unidas contra los delitos de droga y crimen organizado. Vamos ahora, Rafa, nos va a traer algunos de los casos más sonados a nivel mundial y de distintas épocas, aunque son la mayoría muy recientes. Sí, yo por ejemplo, un caso y también un poco insisto en eso, ¿no? Lo de, entre comillas, el final con el regreso de la persona, digamos, no sé si Que no sano, se pierde la vida, pero por lo menos salvo, ¿no? Es decir, de que claro. la persona pues vuelve, ¿no? Entonces, un caso yo creo creo que nos impactó a todos fue el caso de Natasha Campus, ¿no? En Austria, que, bueno, fue secuestrada por Wolfgang Prikopri, ¿no? Cuando tenía ella 10 años, el 2 de marzo de 1998. Y fíjate, esos padres, cuando la hija pues se le pierde la pista, pasan 8 largos años. ¿Qué piensa lo natural? Bueno, pues que evidentemente la arrastraron y la mataron en algún tiempo, en algún sitio, la enterraron y nunca más sabremos de ella, ¿no? Fíjate que hay muchos casos, ¿no? En España que tiene esa sensación de que quizás nunca se sepan, ¿no? Bueno, pues no, Natasha Campos estaba viva, consiguió escaparse en un descuido de su secuestrador el 23 de agosto de 2006 y 8 años después regresó para contar su historia, ¿no? Es verdad que es un caso muy llamativo porque en comparación, por ejemplo, con otro que traemos después, eh, no hubo una explotación sexual, digamos, muy clara, ¿no? Muy violenta, ¿no? Ahí hubo una especie de, de trato en el que no sé si él quería ser un pseudo padre para ella, de darle ciertos, le fue dando ciertas libertades, etcétera. Pero claro, dentro de que evidentemente en un cautiverio en el que durante mucho tiempo pues, también estuvo atada, etcétera. Pero bueno, el caso es que a los investigadores les sorprendía pues, cómo tenía ese vocabulario, cómo era de educada la Natasha, y era porque ella había recibido pues, cierta educación durante esos años, ¿no? Es verdad que es un caso muy llamativo, hay un caso que ella también contó en un libro, que creo que se llama 3096 días, ¿no? Que creo que es lo que ella calculó que había estado secuestrada. Y bueno, es un caso que al final pues, tuvo esa resolución positiva y a lo mejor pues, es un pequeña llama de esperanza de que casos en los que parece que lo normal es que a lo mejor pues, hubiera un crimen y tal, pues a lo mejor lo que hubo fue un secuestro y quién sabe si la persona pues sigue viva, ¿no? En algún sitio y algún día pues puede volver con su familia, ¿no? Hay una película precisamente alemana que se titula 3096 o 3096 de 2013. Película alemana sobre este asunto que no tiene nada que ver con los dos siguientes. Claro, Porque en este no había una intención sexual detrás del secuestro, pero lo que viene ahora es complicado. claro, por ejemplo, el famoso secuestro de Cleveland, ¿no? Eh, que bueno, lo vivieron Gina Linda Jesús, Amanda Maribel y Michelle Knight, con Ariel Castro, el puertorriqueño, ese auténtico, bueno, criminal. Bueno, pues fíjate que la secuestró en años consecutivos, y eso también es una cosa no muy normal, porque evidentemente más te arriesgas, más difícil es de controlar a la víctima cuando la tienen en cautiverio, en fin, por más que sean niñas, ¿no? Entonces realmente te arriesgas a que al final pasara lo que pasó, ¿no? Que en algún momento pudieran escapar, ¿no? En este caso sí hubo una auténtica salvajada, ¿no? Fueron repetidamente violadas, torturadas, incluso una de las, Amanda Marie Berry, tuvo un hijo de los sucesivos agresiones sexuales, pero bueno, consiguieron escapar, ¿no? Consiguieron escapar en 2013. Después es verdad que muchas veces estos tipos de criminales, por ejemplo, el caso anterior de Natasha Campus, el criminal realmente no pagó, porque se suicidó, se tiró a las vías del tren y tampoco lo pagó penalmente, ¿no? Y en este caso creo que haría el caso, también creo que apareció ahorcado en su celda con una sábana, por lo cual creo que tampoco realmente lo terminó de cumplir su pena, ¿no? Verdad que es un caso tremendo, pero que digo, el mensaje positivo que puede haber dentro de la barbaridad es que
puede haber casos en los que se recuperan a las víctimas con vida, que después les costará evidentemente una enormidad rehacer su propia existencia y tal, pero bueno, lo pueden contar, ¿no? Entonces es verdad que son situaciones muy, muy duras, pero bueno, con ese final, te comienza también sobre todo para la familia, ¿no? Pensando en su familia, pues algo más positivo, ¿no? En otros casos. Y el siguiente caso, si este que acaba de contar del secuestro de Cleveland fue tremendo, el siguiente ya es terrible y además este yo creo que lo tiene que conocer absolutamente todo el mundo. Claro, aquí fíjate que el secuestro que se realiza no es contra, digamos, personas desconocidas o víctimas que se eligen en la calle, sino que es contra la propia hija, ¿no? Es un caso tremendo, ¿no? El de Joseph Fritzl, ¿no? El monstruo de Amstetten, curiosamente también en Austria, no sé si allí en Austria hay cierta tendencia a este tipo de monstruos, pero bueno, fíjate que fue un caso terrible, ¿no? Porque a su hija Elizabeth la tuvo 24 años privada de libertad, tuvo varios hijos con ella, eh, y realmente la policía pues lo pudo descubrir. Es verdad que algunos días, joder, después de 24 años, ¿no? Pero bueno, es otro caso de final en el que a la persona se la pudo rescatar, ¿no? Evidentemente, pues fue un tremendo infierno. Y fíjate que este caso lo tenemos todo en mente como que parecía irrepetible, y te he traído el de un caso de la francesa Lydia Goulart, que estuvo incluso más tiempo, también por su padre, y fueron 30 años prácticamente, del año 71 al 2001, al 99, etcétera. 99. Eh, sí, casi 30 años, y bueno, es verdad que aquí fue una situación tremenda porque incluso fíjate, el propio padre la llegaba a rociar con ácido clorhídrico, no le dio ningún tipo de educación, a diferencia de lo que un poco tuvo Natasha Campos. Y bueno, un caso tremendo, ¿no? Porque fíjate que si ya es terrible hacérselo a cualquier persona, pues imagínate hacérselo a sangre de tu sangre. Lidia Goulart, que tampoco, según me anotaba en los apuntes, aprendió a leer ni a escribir por culpa de su padre barra secuestrador. Su historia se cuenta en el libro El silencio de los otros, escrito por ella, que no sé si ella participaría en la escritura o sería la que narrara para que el periodista y escritor Jean-Michel Carabec lo hiciera, ¿no? En definitiva, el libro tiene autoría compartida entre la propia Lidia Gulardo y Jean-Michel Carabec. Estos son los casos más sonados del planeta y yo creo que nos va a dar tiempo de revisar algunos de los casos españoles más interesantes. Y de entre los delitos patrios, de los que vamos a hablar ahora, de los muchos que hay, Rafa ha elegido tres casos, a cada cual más complejo. Dos tienen un final trágico y me voy a permitir decir que el tercero, a pesar de tener ese desenlace feliz, entre comillas, porque la víctima sobrevivió, pues no fue muy favorable posteriormente. Ya Rafa dirá por qué. El primero va relacionado con terrorismo y no vamos a hablar de ETA. Sí, bueno, he traído un caso que fue muy famoso también en su época y que realmente al final ha quedado ahí también como con muchas incógnitas y muchas dudas, ¿no? Está claro que en España pues, el terrorismo etarra se ha llevado siempre el, la, el mayor tratamiento, vienen de las cifras fueron terribles, ¿no? Y hay nombres, ¿no? De personas que estuvieron secuestradas por ETA que han quedado en la memoria de todos, ¿no? Los empresarios Emiliano Revilla, Julio Iglesias Zamora, Colme del Clor, funcionarios de prisiones Antonio Ortega Lara, en fin, que son casos que están ahí, ¿no? Y son muy, muy conocidos. Pero bueno, por traer también posible algo diferente, hemos traído el secuestro de otro grupo terrorista, eran los grapos, ¿no? Los grupos revolucionarios antifascistas, 1 de octubre, que, que en 1995 secuestraron a un empresario, Publio Cordón, eh, bueno, en principio con la misma intención de esa extorsión, ¿no? Sacar un deseo económico para prolongar sus acciones criminales, ¿no? Pero la realidad es que Julio Cordón nunca apareció. Al final la investigación, porque hubo un juicio, etcétera, pues quedó en que falleció durante su cautiverio, ¿no?
Eh, Fernando Silva, que era el jefe de comando de los Grapos, y después sería condenado por este suceso, pues explicó como que intentó escapar, se cayó por el balcón donde estaba cautivo en el Mont Ventoux, en Francia, pero después la realidad es que en la zona donde él indicó no apareció nunca el cuerpo de Publio Cordón, ¿no? Eh, Después es verdad que se reconoció a la familia, ¿no? Porque después de tanto tiempo, y si los propios secuestradores dijeron que no estaba con vida, pues, pues ya se declaró un fallecimiento, ¿no? Pero es verdad que nunca, o no se ha sabido exactamente qué fue lo que pasó con Publio Cordón, no caso, en este caso, fue un secuestro pues, que no tuvo ese final feliz. Ese matiz que ha dicho Rafa de que hemos elegido este secuestro no porque no queramos hablar de ETA, sino porque al fin y al cabo de ETA se ha escrito y hecho muchísimo y bueno, a veces pasan desapercibidos cuando han transcurrido ya los años otros sucesos como este de Publio Cordón, que en su época fue también muy importante. Nos vamos a un caso que tuvo desenlace feliz, pero Sí, bueno, este caso también coincidió también, desde que toda la década de los 90, ¿no? Fueron años que yo creo que hubo casos que, no sé si también es que a lo mejor el tratamiento mediático era mayor que ahora, por cierto, también la existencia de ciertos programas o lo que fuera, pero el caso que son casos que han quedado en la memoria, ¿no? En el diario colectivo, ¿no? No sé si la gente se acuerda de la farmacéutica Dolor, María Ángel Feliu Bassols, que, bueno, ella pertenecía a una familia adinerada, una empresa farmacéutica importante, ¿no? Y que en realidad ha sido el secuestro más largo sufrido por una persona sin que estuviera ligado a un móvil terrorista, ¿no? Este caso, un grupo yo leía, ¿no? De Boris los apuntes, ¿no? De cinco descerebrados, pues incluidos, ojo, dos policías, que fíjate, dos miembros de la fuerza del orden. En estos casos, pues siempre, pues, que no pues, está enganchado a las drogas, pues tienen problemas económicos, en fin, busca una salida fácil. Y el caso es que tuvieron a María Ángel Feliu 492 días secuestrada, y al final se llegó a decir que es que eran tan chapuceros que no sabían cómo resolverlo, ¿no? Hubo un caso, fíjate que pasa ese tipo de cosas que no nos queremos reír, ¿no? Pero que nos causa un poco de hilaridad, ¿no? Y en este caso, creo que entre comillas nos podemos reír porque al final al final lo principal fue que tuvo un final feliz y María Ángel, pues, volvió con su familia, ¿no? Pero una cosa, creo que hubo dos intentos de pago de rescate que no se presentaron, los dos cabecillas se pelearon entre ellos y al final a María Ángel se la encuentra porque el carcelero pues dijo, no sé si tuvo un de buen corazón y dice, voy a liberarla porque esto no puede prolongarse más, ¿no? Y bueno, fíjate que fueron casi 500 días, y en una historia que después pues, tuvo un poco unos trasfondos un poco tristes, porque se le llegó a hablar de que había habido un autosecuestro, porque la investigación policial pues también es verdad que dijo mucho que desear en este caso, igual que en otros casos pues elogiamos la actuación policial, en este caso yo creo que la policía terminó desconcertada y no hizo una buena labor en este caso. Y bueno, una situación un poco extraña, en el que incluso pues, se llegó a criticar por las imágenes cuando ella vuelve de si había estado realmente secuestrada. En fin, se dudó un poco de ese papel de la propia víctima, ¿no? Y es verdad que fue un caso muy llamativo, en realidad, te digo, bastante chapucero, que también hay algún, y menos que habrá alguna referencia que cara haga, que también hay casos o sea, publicaciones, etcétera, que se pueden ampliar, pero bueno, sí que es verdad que fíjate que fue el caso, fue casi 500 días, ¿no? De cautiverio. Ella hablaba que entre serpientes, ratas, insectos, etcétera, en un pequeño zulo, eh, y que, bueno, la idea era, bueno, conseguir un rescate pronto y con un deseconómico, pero fíjate, 500 días y que al final pues no sabían qué hacer con la persona. ese era el pero, ¿no? Lo que ha contado Rafa, que cuando es liberada, encima la opinión pública o se genera una corriente de opinión pública que lleva a criticar a la víctima, ¿no? A decir que se ha autosecuestrado, etcétera, ¿no? Me hace mucha gracia esto que pone al final de los apuntes,
que podría ser la clásica película de los hermanos Cohen sobre unos delincuentes cretinos, pero ocurrió en Olot. Pues mira, me ha venido a la cabeza Fargo. Fargo es una película donde, bueno, no cuento nada más. La película es famosísima. Es difícil que haya gente que no la haya visto, pero Fargo me ha recordado muchísimo esa descripción. Y ahora vamos con otro caso que este también fue terrible y que casi no podría considerarse secuestro por un motivo que va a contar ahora Rafa. Sí, bueno, es el caso también de que también fíjate en ese año 92, ¿no? Que hubo tanto, 92-93, muchos casos de desapariciones de muchas jóvenes en España. Y bueno, es el famoso caso de Anabel Segura, ¿no? Que claro, todos lo vivimos como un secuestro, porque bueno, era una joven madrileña que la secuestran en La Moraleja cuando sale a hacer footing. Sus padres, bueno, eran evidentemente personas adineradas y tal. Y claro, se vive como un secuestro. eh, Durante todo el caso hay incluso la emisión de una cinta en la que incluso fíjate que la familia reconoce como verdadera la voz de Annabelle, pero en realidad no, o sea, no existió ese tal secuestro un poco como tal prolongado en el tiempo, porque muy pocas horas después de haberlo arrestado los dos implicados, ¿no? Emilio Muñoz Guadix y Cándido Ortiz, pues bueno, pues en un intento de escapar hay una nave abandonada de Azulejos y tal, en Numancia de la Sagra, en Toledo, pues la terminaron con su vida, ¿no? Y la dejaron su cadáver en la escombrera. Y claro, fíjate que hay dos personas sin antecedentes penales, pero fíjate la crueldad de, una vez que encima, intentar mantener el objetivo de cobrar el secuestro, ¿no? Eh, Ahí es curioso porque al final se empieza a localizar porque al dejar esa cinta a los secuestradores, pues se ponen, se hacen públicas, en el caso de quién sabe dónde, que lo hemos comentado alguna otra vez, con esa cinta, buscando qué tal, y por algunas palabras, por cierto acento, se va estrechando el cerco de que pueden ser personas de Toledo, etcétera. Este caso me recordaba el caso de una bomber, ¿no? Que tuvo esa relación con la lingüística forense, que no existía como tal disciplina, casi no ha tenido después otra aplicación, pero que de cierta manera se consiguió resolver por esos matices. Eh, y al final, pues consiguieron detener a los responsables. Y la voz era la voz de una de la esposa de uno de ellos que se había hecho pasar por Anabel. Fíjate que la familia, quizá en ese ánimo de creer que estaba viva y tal, pues la dio como que era verdad, ¿no? Y no, ya por desgracia estaba fallecida, ¿no? Entonces, es verdad que fue un secuestro muy mediático. Fíjate también que estuvo ahí la figura de Rafael Escuredo como portavoz de la familia, un hombre que había sido presidente de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, fue un secuestro con mucho, digamos, eso a nivel mediático, pero que en realidad, pues, por desgracia había tenido un final trágico, pues, no sé si al día siguiente prácticamente del secuestro, ¿no? De Anabel. El secuestro de Annabelle, así se llama la película de 2009 que pertenece a la tercera etapa de la huella del crimen. Eh, ya sí llegamos al final. La verdad es que los casos españoles han sido fatídicos todos, porque aunque en los casos anteriores ha habido brutalidades como la de Joseph Fritz, el monstruo de Amstetten, eh, bueno, pues aquí ha habido muerte y suplicio para la víctima superviviente que fue la farmacéutica Dolot. Rafa, la próxima semana creo que seguimos apartados de los delitos de sangre, aunque pueda haberlos como ha sucedido hoy, a consecuencia de... Sí, creo que nos vamos a meter también en el mundo de los robos, ¿no? Antes hablamos la palabra, esa palabra del AMPA, ¿no? Y yo creo que es verdad que es un mundo también que también genera, con matices, ¿no? Cierta, entre comillas, fascinación, ¿no? Porque a veces, pues es verdad como tú dices, hay veces que hay víctimas de por medio, pero a veces, pues no son digamos, grandes operaciones de temas de robos de todo tipo, de bienes materiales, de joyas, de cuadros, etcétera. Yo creo que vamos a hacer un repaso, ¿no? De algunas situaciones curiosas en ese mundillo. Y ya te avanzo que posiblemente ya en el siguiente programa vamos a volver a casos de crímenes, pero muy cerquita. Vamos a empezar a tocar casos
que nos han tocado muy de cerca a los cordobeses y que, bueno, también tenemos nuestra particular crónica negra y que, bueno, repasaremos y dejaremos algunos apuntes, ¿no? sobre casos que han estado aquí, que hemos vivido aquí en nuestra capital y provincia. Pues dicho queda, Rafa. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, Rafa. Un Nada, abrazo. un abrazo. Volvemos a la sala de cine, esa sala de cine particular en la que nos acompañáis, si queréis, lógicamente, a mí, el burro primero, y a mi compañero y amigo Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Muy buena, Rafa, ¿qué tal? No nos vamos a mover de Europa en esta ocasión, aunque antes de arrancar con la película de la que vamos a hablar hoy, me gustaría hacer un poco mención al fallecimiento de una actriz icónica, conocida sobre todo y reconocida sobre todo por su papel de Jessica Fletcher en la serie Se ha escrito un crimen, pero que a mí inevitablemente me lleva a recordar una de las películas que más grata sensación me han dejado siempre de Disney, que es La Bruja Novata. Este año hemos perdido a tres intérpretes de gran calado. Se murió Sidney Poitier en enero. Adivina quién viene esta noche. Al calor de la noche, valga la redundancia. Me dejo por ahí algunas también muy buenas, Los Lirios del Valle, y esta del profesor de instituto, que no recuerdo ahora el título, esto es un desastre, ¿no? Y también murió recientemente James Caan, ¿no? Muy conocido por su papel de Sony en El Padrino, aunque yo me quedo con su interpretación en Misery, adaptación de un libro de Stephen King, que le valió el Oscar a su coprotagonista, a Kathy Bates, ¿no? Pues ese recuerdo para tres grandísimos intérpretes, y ahí quedan varios títulos por por si la gente quiere aprovechar para verlos, para revisarlos y demás. Y ahora sí nos metemos ya de lleno, Cristian, en la película que nos toca esta semana. No nos movemos de Europa, como digo, porque el cine no solo es Hollywood, afortunadamente. Nos quedamos con una coproducción Alemania-Francia titulada El monstruo de San Pauli. Efectivamente, es una película, bueno, y seguramente vamos a entrar seguramente no vamos a entrar en un terreno muy complicado, muy escabroso, ¿no? Muy complicado de ver y de llevar y de asumir, ¿no? Todo lo que implica esta película y no es una película desde luego apta para todos los públicos. O sea, ya ni hablando rango de edad, ni siquiera es para público de la edad que sea, pero que sea un poco sensible a, a muchas cosas, porque es verdad que la película, cómo está rodada y cómo está ambientada y el contexto y todo lo que rodea, es bastante dura. Entonces vamos a entrar en una película muy distinta a todo lo que llevamos o todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Porque, bueno, venimos de, como has dicho, de Hollywood, y venimos de películas como El Padrino, como La vida es bella, que también La vida es bella era dura, pero no tiene nada que ver con esta película en la que ya la semana pasada decíamos esa dureza que trataba de reflejar La vida es bella, pero estaba siempre edulcorada en esa fábula, ¿no? También tenía parte de comedia que te la hacía muchísimo más llevadera. En este caso no, este caso es cruda, la historia es cruda, la historia te salpica en la cara, salpica nunca mejor dicho, y es bastante jodida, pero bueno, al final también una película muy, muy recomendable para los que les guste el género y sobre todo para los que les guste este tipo de historias. Rebelión en las aulas era la película que me faltaba de Sidney Poitier, que no puede, desde luego, olvidarse en su trayectoria.
Cristian lo ha definido muy bien. Es una película, yo no la llamaría oscura, porque tampoco es oscuro para mí, por ejemplo, es Seven, ¿no? Que tiene una ambientación eh, muy macabra, muy... no sé definirlo, ¿no? Lo que es el concepto oscuro, pero sí es una película... no sé describirla, Cristian, sucia, ¿no? Es una película como muy repelente, ¿no? Yo tengo que decir que cuando la descubrí en Filming, terminé con el estómago del revés, ¿no? Como se suele decir. Eh, pero eso me encantó, ¿no? Porque vi una cinta muy diferente a lo que estamos habituados dentro del género del crimen, ¿no? En este caso, el true crime, ¿no? Porque hablamos de una historia real, hablamos de la historia de Fritz Honka, que fue un asesino en serie alemán entre los años 70 y 74, que mató a 4 prostitutas. Y lo mejor de la película, quizás, Cristian, no solo sea el relato tan cercano a la realidad, tan bien llevado, sin lo típico de, por ejemplo, en Narcos, que se toman muchas licencias de ficción, sino esa ambientación, ¿no? De todo es sucio, todo es degeneración, todo es muy puerco todo, ¿no? Muy repugnante. Sí, es la parte más, la cara más, ya no es ni la cara B, es la cara Z de la sociedad, ¿no? Es lo que se ve en ese barrio, o ya no sé ni siquiera si es un barrio, en la calle donde, o en los aledaños por donde vive este hombre, ¿no? Todo lo relacionado con su vida. Es un contexto, eso, como has dicho, muy sucio, un contexto eh, que para nada te atrae. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es el contraste, ¿no? Porque vemos una historia con una chica rubia de la que él se obsesiona y supone un contraste muy grande. La luz que aporta en los momentos en los que está esa chica en la película, lo limpio que está, el momento que aporta esa chica a la película es muy limpio en comparación con toda la sociedad que arrastra el resto de, ya no solo su apartamento, pero también el bar. No sé, es todo, las personas con las que se relaciona, es todo muy macabro y todo que al final es muy realista también, porque al final de la película sí que se ven imágenes reales de los créditos, se ven imágenes reales de lo que era el apartamento, de lo que eran los personajes reales en los que están basados, y se ve que toda esa ambientación está muy cercana a la realidad, así que eh, te pone un poco el vello de punta, ¿no? Querer meterte en esa atmósfera y vivir o querer vivir lo que se vivió en esa época. Estamos Sí, hablando sí. de un asesino en serie que vivía y cometió sus crímenes en la llamada zona roja de Hamburgo. Estamos en la Alemania federal, la Ujú. época en que Alemania todavía estaba dividida en dos por la Guerra Fría. Eh, y esa escena que has comentado de la chica rubia, creo recordar que es el inicio de la película. Entonces, estamos Es un poquito posterior. Al inicio justo es un asesinato. Justamente Vale, el inicio es un asesinato sí, pero y un lo poquito cierto es posterior, que sí. en ese momento todavía no nos podemos imaginar lo que va a ser el relato en sí, ¿no? No nos podemos No, imaginar esa suciedad de la que estamos hablando, ¿no? Porque, como bien dice, es muy acertado ese comentario porque es como eh, un oasis dentro de esa barbaridad de narración que es El monstruo de San Pauli. Fritz Honka, que lo hacía todo a partir de su asiduidad, ¿no? Como parroquiano en el bar que tú comentabas, Cristian, el guante de oro, que no era un burdel, pero allí se daba cita a lo peor de lo peor, ¿no? De, y sí, la de verdad. puteros, prostitutas, gente
no sé, tú lo has dicho, ¿no? Lo más bajo de la sociedad, ¿no? Esos momentos del bar son también tremendos. Son de las escenas que, si ya hablaremos un poco más adelante, yo siempre me adelanto a eso, son de las escenas con las que yo me quedo de la película porque sí que es verdad que no es, posiblemente no es lo más duro, porque lo más duro que ocurre en el apartamento de este señor, pero mm, refleja tanto lo que era el contexto social en el que él se movía, en el que al final yo creo que también porque si lo vemos no es nada, comparaba antes la película con Seven, por ejemplo, y no tiene absolutamente nada que ver eh, el, un tipo de asesino, ¿no? Como se puede, el asesino del Zodíaco, ¿no? Que son este tipo de asesinos que son muy cuidadosos, que al final también vacilan un poco a la policía y a los cuerpos de seguridad dejando pistas pero eso son asesinatos muy limpios, son asesinatos, es todo lo contrario en este caso. Al final es un asesino en serie que trata mal a la gente, que ve como, o sea, que a plena, públicamente se lleva a la mujer que se quiere llevar, o sea, que vuelve al sitio del crimen, por así decirlo. Eh, no sé, es todo muy sucio, pero yo creo que siendo esta muchedumbre, esta gente, lo peor de la sociedad al final hace que yo me estoy retrotrayendo a la realidad, ¿no? A esos momentos porque no se actuó sobre este hombre quizás por eso, porque al final era una parte de la sociedad a la que no le importaba a nadie. O sea, que al final que ahí muriera gente hasta que los vecinos de este señor no se molesten, no le va a importar a nadie lo que haga con esas mujeres, que al final eso, es gente que no le importa a nadie. Que son prostitutas además, pero ya entradas en años, mayores, Mm. mm, con respeto, ¿no? No quiero que parezca que estoy, eh, bueno, faltando a eso del respeto a la mujer, ya feitas, ¿no? Y tal. Eh, y esto viene porque este hombre terminó desfigurado en uno de sus trabajos y las mujeres pues no le hacían ni puñetero caso y coge una misoginia, un odio a las mujeres brutal, ¿no? Eh, para mí hay una escena, Cristian, que lo marca todo, porque es muy definitoria de la película. Tú hablas de la escena, luego me contarás cuál es para ti la mejor. Yo voy a decir ya cuál es la mejor para mí, porque me define a la perfección la película. Es cuando mata a una de sus víctimas, creo que es la tercera, o puede que sea la cuarta, no recuerdo bien, que la está matando y la víctima del miedo, porque la está intentando ahogar con las manos, con los brazos, la víctima es corpulenta y se resiste mucho, se caga encima, hablando mal y pronto, ¿no? Diciéndolo clarísimamente, ¿no? Y ya estás viendo cómo le va chorreando las heces por la pierna a la víctima mientras se está resistiendo en el suelo, ¿no? Para mí esa escena, aparte de brutal, de ser una escena, como tú bien decías, para personas sensibles o aprensivas, eso no es apto, es muy definitoria de la película, ¿no? Sí, sí, sin duda. Al final es una película en la que eh, estamos entrando en términos desagradables, pero la película la huele. Para mal en este caso, pero la película la huele porque está muy bien ambientado y de hecho eso hay un momento en el que, porque este señor guardaba a sus víctimas, las troceaba, por así decirlo, y guardaba a sus víctimas. Estamos, con permiso de Rafa Fernández, creo que nos estamos metiendo un poco en su terreno, pero bueno, las troceaba y metía a sus víctimas en una especie de desván o guardilla que tenía allí en su apartamento. Y hay un momento en el que él abre la guardilla para guardar, no sé si es justamente esta víctima a la que te refieres o a otra,
pero él mismo se vomita en lo harto De la repulsión, sí. del asco que da el olor que sale de ese sitio. Y al final hay una cosa y un detalle que creo que no hace mucho hincapié en la película, por lo menos yo no lo he percibido prácticamente, igual se me ha ido, se me ha pasado por alto, pero que sí que es muy llamativo del asesino real y es que él siempre, pues claro, el hecho de guardar a sus víctimas en su propio apartamento, aquello huele. Y él compraba mucho perfume para que los vecinos no se dieran cuenta de esto. Y es verdad que eso es una cosa que por lo menos en la película no hacen mucho hincapié en el tema de los perfúmenes. Y de hecho los vecinos se dan cuenta por unas filtraciones de- no sé muy bien de qué es, porque no queda Son claro. como gusanos, son como, sí. Sí, que no queda muy claro en un momento que están los vecinos de justo abajo están comiendo y empieza a caer algo del techo, pero no queda muy claro lo que es, porque en un principio tú lo ves y parece agua, o por lo menos la sensación que a mí me dio, pero luego cuando toda la gente empieza a decir qué asco, dice, "Pues, pero ¿qué es lo que está cayendo?". O sea, no entiende muy bien, pero al final eso es un detalle que es verdad que en la película no hace mucho hincapié, que creo que es importante porque a uno de sus rasgos significativos no es el hecho de que él compraba muchos perfumes para un poco camuflar el olor de las víctimas que guardaba allí. Efectivamente. En algún momento se ven por ahí colgados ambientadores de coche, de estos con forma de Sí es pino. verdad, ahora que lo dices, sí es verdad en Pero un es, momento dado, no, sí. pero es cierto eso que comenta porque al final los vecinos le insisten muchísimo en el mal olor, ¿no? En teoría eso sucedería, pero si ocurría lo que tú bien comentas, que eso es cierto, ¿no? Este tipo gastaba dinerales bueno, pues en ambientadores, en productos de perfumería y demás para borrar un poco la huella, pues habría menos insistencia, digo yo, ¿no? El olor se terminaría un poco diluyendo, aunque suele pasar que cuando algo huele mal y lo intenta arreglar con ambientador, se hace como más denso, ¿no? También. Y no vamos a entrar en más, en, en más profundidad en ese asunto que sería un poco escatológico. Cristian, hemos hablado de Seven, has comentado El asesino del Zodíaco, que hay una película bastante interesante también titulada Zodiac, protagonizada por Mark Ruffalo, y no recuerdo más, pero Mark Ruffalo sí aparece, que está muy bien, es de esas películas que me gusta más Ruffalo. Eh, Bueno, creo que es de Fincher también, creo, igual que se Creo ve. que sí, Si no me creo equivoco, que sí. sí. Es una adaptación de la historia real bastante buena, ¿no? ¿Recuerdas alguna película que se aproxime al monstruo de San Paoli? Buah. Porque yo, Mm, intentando recordar, no lo logro, no lo logro. Creo que es la película, lo he dicho antes, ¿no? Más diferente de toda la que he visto pues de True Crime, desde luego, y de crímenes en general, ¿no? sí, sí, la verdad que tirando así de memoria. Es lo que te digo, es una película que llama mucho la atención por eso, por lo escabroso que es todo, por la suciedad, eh, porque difiere mucho, ¿no? de lo que estamos acostumbrados a mí que me gusta mucho también el género este ya lo he comentado, de terror, pero de asesino en serie y demás, difiere mucho de las películas que a lo mejor todo el mundo conoce, como estos casos de Seven o Zodiac, difiere mucho de esos casos porque al final eh, suelen ser thrillers este tipo de películas y la gracia o el juego es intentar adivinar quién es el asesino, ¿no? Ir por ahí, entonces la película trata de ponértelo difícil, pero en este caso no, en este caso es Directo. todo directo y todo sucio, todo mal y un poco es lo que refleja. Yo creo, tirando de memoria, no me viene a la cabeza ninguna película que Yo he pueda recordado una compararse. que se puede acercar muy ligeramente, pero que le pasa lo que tú dices, que es un thriller y al final Sí. no se conoce al personaje hasta el final. Resurrección con Christopher Lambert, que sí tiene algunas escenas que son bastante,
bastante complicadas de asumir, ¿no? Porque no sé si la has visto. No, Resurrección es una película en la no. que un tipo mata según los... eh, no, no son los pecados capitales que se ve, pero también mata algo parecido, ¿no? Va descuartizando a las personas, en un lugar le deja una cabeza. Es también tiene algunas escenas también complicadas, ¿no? Se ve el asesinato de la gula, por ejemplo, es también complejo, pero en sí, en conjunto, el monstruo de San Pauli está muy por encima de todo eso. Vemos un personaje, Cristian, que sin embargo tiene en un momento dado, y esto sucede en la vida real también, en el que, digamos, se sana, ¿no? Deja la bebida, porque un problema que tenía este hombre era que era un alcohólico empedernido, deja la bebida, trabaja, mmm, no mata, no se va un poco de esa suciedad, se aparta un poco de esa suciedad, pero eso dura poco. Sí, sí, dura poco. Eh, pero por eso es un poco, yo creo que también la dualidad que guarda la película, y ahí voy a entrar ahora en en mi escena favorita de la película, lo voy a adelantar ya, y es el momento en el que se ve el personaje de Honka, no sé si no me Honka, equivoco, Fritz Honka. de Honka, junto a la chica esta rubia, el momento en el que se conoce, que también es más o menos, no es, relativamente pronto en la película, que a él le ofrece, ella está fumando y a él le ofrece fuego, y yo creo que ahí contrasta, ¿no? La luz que aporta ella a la película con la suciedad o la oscuridad que le aporta él. Son dos polos opuestos que se encuentran en ese momento. Yo creo que ahí en él se despierta, ¿no? Que como se dice que todo monstruo tiene su parte bondadosa, y yo creo que ella es la parte que le aporta, porque él se obsesiona con ella, pero al final no se obsesiona hasta un punto de, ¿no? Lo que comentaba, de esa misoginia que tiene hacia las mujeres, de que lo rechazan y tal. Yo creo que en cierto modo se enamora de ella y se obsesiona hasta el punto de obsesionarse, y lo hace un poco más bueno en el sentido de que también conoce no sé si es su tía o su madre, Sí, no recuerdo, eh, a la mujer que tiene, la que sí. secuestra, que al final sí que acaba mal, o no sé si acaba mal o No, acaba, ella no, consigue escapar. consigue escapar con otra mujer que le pide que se vaya con ella, exactamente. Pues un poco ahí se ve, ¿no? Esta mujer ya le dice que tiene una relación directa con esta chica a la que él quiere conocer, y esta no la mata. Es verdad que la tiene secuestrada y que la trata súper mal, pero bueno, ya es un paso de que no la mata y no le hace como hace a otras mujeres que sí que se lleva a su apartamento. De hecho, esta mujer, él quería que se fuera, pero ella se queda, le limpia el piso, y un poco ahí empieza, la trata mal, pero en el momento es como que recapacita y le ofrece de beber, le pide perdón. O sea, hay una dualidad ahí que yo creo que es un poco por la luz que aporta esta chica, y es a raíz de esa escena en la que se conocen. Que esa mujer a mí me impacta muchísimo el periodo en el que aparece en la película en el apartamento de Fritz Honka, porque es como, oye, ¿tú cómo quieres seguir aquí? Sí, sí, Y la mujer no se mueve de allí. ¿Por qué? Porque vivía en la calle, no tenía un duro y al final, fíjate lo que son las cosas, la desesperación a la que te lleva la vida algunas veces, que prefieres que te partan los dientes, literalmente, porque la dentadura que es postiza se la rompe, eh, prefieres eso y el maltrato a vivir en la calle, ¿no? A mí me impactó también muchísimo esa parte de la película porque me era difícil comprenderlo, ¿no? Quizá también visto desde la perspectiva de nuestros tiempos a aquellos, ¿no? Y en una sociedad tan distinta como la alemana de ese momento. Cristian, has comentado esa escena con la chica rubia. ¿Hay alguna otra escena que tú digas, esta es para mí la mejor de la película? Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, ya estamos de vuelta.
nos ha vuelto a suceder. Yo no sé cómo nos apañamos, si es que Putin está detrás nuestra o qué pasa, pero de vez en cuando tenemos estos enganchones, tenemos que meter ese cortecito, un poco homenaje también a Matías Prats, pero ya estamos de vuelta. Cristian, te preguntaba por tu escena favorita, si hay alguna más allá de la que has comentado de la chica rubia. Yo sí me tengo que quedar con una escena con esa y quizá otra escena porque también demuestra, también muy al principio, la verdad que hoy me voy a mantener muy alejado del spoiler, es otra escena. De hecho, si no me equivoco, el primer asesinato o el segundo Sí, que se ve sí. en toda la película, y es en el momento en el que él va a descuartizar, ¿no? a su víctima y no sé si es con Un un hacha serrucho, o un serrucho, exactamente, es un serrucho. una sierra de Eh, esta antigua, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una sierra de estas antiguas eh, que el plano es curioso porque el plano justo El con el resquicio de armario. la puerta te Sí, tapa la cabeza, que es lo que él va a cortar. O sea, se ve el resto del cuerpo de la chica tumbada en el suelo y justo te tapa la cabeza. Y él, para hacer eso y para que los vecinos se pone música clásica, ¿no? También otro atributo muy del asesino en serie, la música, que escuche música clásica es un tópico, pero bueno, se ve que está ahí, que no sé si es que le afecta en algo a esta gente, pero él pone música clásica a todo volumen en el piso y ya es cuando empieza a cerrar, que es todo eso, es todo muy... Cualquier otra película en el momento en el que va a cortar, hubiera cortado el plano y ya está, y en la siguiente escena ya se ve los trozos o lo que sea, pero no, ahí se queda el plano secuencia, porque eso es el momento de un plano secuencia, se recrea en el momento en el que y se escuchan los cortes, no se ve directamente, pero sí que se se escucha escucha. eh, fingiendo, ¿no? El roce con el hueso y demás, y eso contrasta también con el sonido de la música clásica, o sea que es otra de las escenas con las que me quedo yo. De hecho, cuando antes me ha corregido bien lo de la escena de la chica rubia, empieza con ese asesinato y esa escena del descuartizamiento de su primera víctima. mm, es casi al minuto o incluso menos Sí, de la película. Y es una escena brutal, porque es lo que comenta, no lo ves, pero es como si lo vieras por el sonido, ¿no? De la sierra, eh, no, y cort- además cortando la carne y lo único que te tapa es la cabeza, que es justo donde está haciendo el corte, pero tú ves el resto del cuerpo, cómo se sí, está moviendo, tú ves a él moviendo el brazo, o sea que prácticamente lo estás viendo todo excepto el corte. sí, sí, Y eso unido al sonido hace que la escena, la verdad que ya desde los primeros 4 o 5 minutos de película ya te esté un poco revolviendo el estómago diciendo, hostia, ¿dónde me estoy metiendo? O sea, sí. Y de repente la chica rubia y te lo cambia un poco el panorama y ya vuelve a la crudísima realidad, ¿no? Cristian, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Vamos con el momento más difícil de cada programa. En teoría, yo tengo mi nota clara, pero voy a dejar que la pongas tú hoy. Primero. ¿me puedes hacer repaso rápido de mis notas? Que Pues tengo... mira, un 10 El Padrino, un 9 El Sexto Sentido, un 9 creo recordar también La vida es bella, un 8 para El Diablo sobre ruedas, te estoy hablando de memoria, igual me equivoco en alguna, y un 7,5 para Mujeres al borde de un ataque de nervios. Vale. Eh, yo le voy a dar un 8 al Un Monstruo 8. San Pauli, Un 8, o sea que la sitúa ahí a la altura del junto Diablo sobre la al rueda. Diablo sobre ruedas y tal. Pues mira, yo voy a ir un poquito por encima de tu nota hoy, igual que nos pasó la semana pasada. Efectivamente, creo que es un 9 de La vida es bella porque yo le puse un 9,5. Le voy a poner un 8,5. Porque no llega a ser una obra como La vida es bella, como para ponerle un 9, pero a mí me impactó muchísimo la película y la veo por encima de las otras tres. El sexto sentido, Mujer al borde de un ataque de nervios y El diablo sobre ruedas, que le puse un 8. Así hacemos ya un resumen. El Padrino comparto un 10 contigo. Un 8,5 lo voy a poner. Lo que está claro es que ambos
le ponemos un notable a esta película, que yo creo que es una de las mejores muestras de que el cine europeo también es interesante y también deja aportaciones muy buenas, ¿no, Cristian? Sí, sin duda. Y ya no solo el cine europeo, porque hay cine europeo mainstream y luego están estas perlitas, ¿no? Que al final son productos que se conocen poco, que no es una película que desde luego vaya a ver estrenada en el cine, pero De bueno, son circuito películas. comercial. Exactamente, son películas al final de circuitos de festivales y coincidiendo además que estos días estamos con el Los Festival Sitges. de Sitges, es una película que es puro Sitges, el monstruo de San Pauli y son obras que a mí me flipan, me encantan y que merecen muchísimo la pena. Sí. Por poner un apunte que no lo hemos dicho, nos hemos acercado, es la película que más cercana al tiempo está de todas las que hemos visto, ¿no? De actual, sí. De 2019. Bueno, pues Cristian, como siempre, muchísimas gracias por dejarte ver por esta particular sala de cine. Vamos a empezar a darle vueltas ya cuál va a ser el siguiente asunto que tratemos. Hasta entonces, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muchas gracias como siempre a ti, Rafa. Un abrazo. Hasta luego. Luego. Y llega el momento de las historias peculiares que, como siempre, nos las trae, o nos la trae, porque va a una por programa, mi compañero y amigo, como siempre digo, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Pues nada, ahí vamos con el calor todavía, que le llaman veranillo, y esto ya empieza a ser más que veranillo, Sí, sí, porque sí, estamos a sí. mediados de octubre ya. No se acaba, jamás. Y no nos vamos a mover de Córdoba precisamente en esta ocasión. Eh, una historia muy curiosa, eh, porque vamos a hablar de dos de los grandes maestros del ajedrez, dos nombres conocidísimos. Vamos a ponernos un poquito en contexto, Tony. Vamos a hablar de Bobby Fischer y de Anatoly Karpov. Sí, bueno, estamos hablando de una historia que conocí a través de esta típica historia que conoces sin saber muy bien cómo te llegan y demás. La conocí leyendo una revista del Círculo de la Amistad de Córdoba y ahí pude ver este curioso momento de la historia del deporte en Córdoba, que ha pasado un poco desapercibido, pero que realmente llegó a suceder. Bueno, estamos hablando de dos tipos muy singulares. Bobby Fischer le consideran el mejor jugador de ajedrez de la historia o uno de los más grandes porque tenía una memoria tremenda y también era muy imprevisible. Era como estos genios locos, ¿no? Que te pueden hacer cualquier juego. Yo reconozco que el ajedrez sé más o menos las reglas, pero he jugado muy poco y muy mal. Pero por lo visto Bobby Fischer era de esos jugadores imprevisibles que haciendo un símil con el fútbol, pues te podría hacer un recorte, un regate y cambiar un partido en un momento, ¿no? También fue un icono cultural porque era un tipo un tanto contradictorio, era un anticomunista que al final acabó odiando a Estados Unidos, un judío que acabó alegrándose del 11S, era huraño, era excéntrico y bueno, era un tipo que se forjó en las calles de Brooklyn y que vivió la vida a su modo, ¿no? Así que era un tipo un tanto singular, ¿no? En el verano del 72 estando en Reykjavik, después de haber jugado una final ante Spassky, que era, digamos, su gran némesis, pues estuvo escribiendo un libro de ajedrez y cuando volvió tenía mucha energía, ¿no? Y digamos que en ese hay que también poner el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Y en aquella época, pues cada partida entre un gran maestro soviético y un gran maestro norteamericano, pues casi era una confrontación política, ¿no? Y en ese sentido, pues en esa época se intentó por todos los medios que se enfrentaran Boris Spassky, que era el campeón ruso, que estaba respaldado naturalmente por el régimen y también por la escuela soviética, que además era la que ganaba siempre, porque había tenido todos los campeones, sus campeones mundiales desde el año 1948, pues estaban intentando por todos los medios organizar
una partida entre Spassky y Fischer, ¿no? Hasta el extremo de que para que esa partida sucediera, Henry Kissinger llamó a Fischer para decir una frase que ha quedado para la historia. Le dijo, este es el peor jugador del mundo, llamando al mejor jugador del mundo, ¿no? O Henry Kissinger a Fischer para intentar convencerle a este tipo tan singular de que acabara jugando ante Spassky. Bobby Fischer, Boris Spassky, un versus, como bien contaba Tony, que fue muy politizado, era un enfrentamiento, lo llamaron el enfrentamiento de la Guerra Fría. La Guerra Fría, por si hay que recordarlo, fue un periodo que va desde el 45, un poquito después quizás, ¿no? Vamos a poner el 49. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el 89-91, vamos a poner el 91, que es cuando se produce la definitiva desintegración de la Unión Soviética, desaparición de la Unión Soviética, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética se mantienen en litigio permanente, en tensión, pero sin llegar a confrontar directamente, ¿no? Confrontaron en Vietnam, confrontaron en Afganistán ya a partir de 79, es decir, hubo enfrentamientos indirectos, pero nunca llegaron a un conflicto entre ambos, sobre todo por el temor a lo que tenemos hoy, ¿no? Volvemos un poco a esa época, ¿no? El temor de la amenaza nuclear. Bobby Fischer, que se proclama campeón del mundo, Tony, en 1972 ante Spassky, y a partir de ahí va a llegar el momento, vamos paso a paso, pero nos vamos acercando a Córdoba. Sí, bueno, lo que fue esa final finalmente disputada entre Fischer y Spassky, pues tuvo de todo, ¿no? Porque decimos que Fischer era muy tiquismiquis y hubo quejas por las cámaras, la iluminación, la disposición de la mesa, pero al final, después de haber empezado perdiendo, Fischer remontó y el 1 de septiembre del 72 se proclamó campeón mundial. Y claro, como has dicho, pues ese triunfo en pleno contexto de la Guerra Fría, pues se usó como una victoria del capitalismo contra el comunismo. Bueno, ganó Fischer, que ya entonces era una celebridad, y se aisló en California y se quitó un poco se pasó a la vida contemplativa, se quitó de los medios y bueno, pues en principio tenía que revalidar su título ante el nuevo campeón ruso, que era alguien que ya supongo que conocerán más las generaciones más de nuestra época, Anatoly Karpov, que todos lo recordaremos de esas partidas con Kasparov contra Karpov. Esto también por Muchachada Nui, la hora charante, que también lo recordamos mucho por ese Karpov huele a caldo Fran, perdonadme. Bueno, pues tenía que confrontarse en el 75 con Karpov para revalidar ese título de campeón del mundo. Pero Fischer, que ya en aquella época estaba bueno, de aquella manera, pues estaba enfadado con el mundo, con la Federación Internacional de Ajedrez, y dijo que no iba a rehusar, que rehusaba la defensa de ese cetro, ¿no? de campeón. Así que a partir de ese momento, los esfuerzos de toda la comunidad ajedrecística internacional pues pasaban porque este señor volviera a sentarse delante de un tablero, ¿no? Y bueno, pues en principio, a través de negociaciones casi diplomáticas, Max Iwe, que era el presidente de la federación, y luego el que fuera su sucesor, Florencio Campomanes, pues trataron de convencer a Fischer en Tokio sin éxito. Y esta es la parte que nos atañe, la segunda reunión que tuvieron con Fischer para conseguir, o intentar por lo menos, que volviera a jugar al ajedrez defendiendo su título, pues tuvo lugar en Córdoba. Una cosa súper curiosa, vamos, yo cuando lo estaba leyendo, perdón porque me viene casi un estornudo, cuando lo estaba leyendo estaba impactado, yo desconocía completamente esta historia. En el 75 le dan el título a Karpov, por eso que comentaba Tony, de que no se, el título de campeón del mundo, perdón, por no presentarse Bobby Fischer. Va avanzando la cosa, llegamos al año 84, creo recordar que era Tony, de haberte leído, y resulta que Karpov estaba en la provincia de Córdoba, ahora dirás dónde. Campomanes, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez en ese momento, decide invitar a Fischer y se terminan viendo los tres en
en la puerta de un hotel de Córdoba. Bueno, sucedió antes, ¿no? En el 84 es el final Vale. de la historia. Sucedió en el 76, poco después. Karpov estaba disputando el torneo de Montilla-Moriles, que ya resulta llamativo, ¿no? Karpov disputando el torneo de Montilla-Moriles, ¿no? Y Campomanes invitó a Fischer a Córdoba, a la ciudad. Y es cierto, el maestro se alojó en el Hotel Meliá, el que ahora se conoce como Hotel Oxidado, porque quería estar cerca de la judería, que le llamaba mucho la atención. No olvidemos que era de origen judío, ¿no? Y según parece, en esa misma jornada, el 25 de agosto del 76, según sostiene José María Ocaña Vergara, de la Real Academia de Córdoba, se produjo en la entrada del Hotel Meliá, la única reunión que se celebró en Córdoba entre las tres partes, Fischer, Karpov y Campomanes. Y parece ser que todas las partes pusieron algo de su parte, pero la negociación fue muy fría, fue distante, y nada, al final Karpov regresó a Montilla, no quería perder más tiempo, quería concentrarse en el torneo de Montilla-Moriles, y lo que podía haber sido ese encuentro, pues nunca tuvo lugar, ¿no? Ya que estaban aquí, pues tanto Fischer como Campomanes se dieron una vuelta por la ciudad, parece ser que estuvieron en el Círculo de Amistad, que visitaron la mezquita, visitaron el Alcázar, no se sabe si disfrutaron de la comida y la bebida de la tierra, bueno, eso queda para la leyenda, pero al final nunca tuvo lugar ese encuentro. Nunca se llegaron a enfrentar Fischer y Karpov, y se intentó después también en Londres, en Washington, pero no hubo manera. No hubo manera. Y bueno, pues al final lo que sí sucedió fue un reencuentro entre Fischer y Spassky en el 92 en Serbia, en plena guerra de los Balcanes, de la que hablamos la semana pasada. Y nada, esa es la pena que puede tener Córdoba, de que podía haber pasado la historia del ajedrez como de la ciudad, que además es una ciudad en la que siempre se ha querido hacer ver, y bueno, este positivo está muy bien que así sea, de concordia y de paz y de civilizaciones convivientes, pues hubiera estado curioso, ¿no?, que Fischer y Spassky se hubieran encontrado, ¿no? Decía Ocaña Vergara, del que hemos hablado antes, eso sí lo dijo en el 84, lástima que nuestra querida Córdoba no fuera el lugar donde se hubieran superado las diferencias más tenidas por este astro del mundo del ajedrez. Diferencias que, esto ya es su opinión, más que contra alguien, iban, yo creo que en cierto sentido, contra sí mismo, ¿no? Contra su propia existencia, ¿no? Así que, bueno, esa es la historia de algo que nunca llegó a suceder, pero que, como todas estas historias que resultan curiosas, pues casi son más llamativas, ¿no? Porque nos quedamos con la duda de qué hubiera sucedido, y al final, bueno, pues si Córdoba hubiera entrado de otro modo más en la historia de este deporte, y en general un poco de la historia de la humanidad, que al final el deporte es humanidad. Efectivamente, por eso me ha bailado la fecha. 1984 es cuando comentaba esto, se me ha olvidado el nombre, eh, Ocaña Vergara, Ocaña Vergara. y se me ha ido a la fecha del 76, la ha cambiado por el 84. Tony, en el blog tiene una imagen muy curiosa de la página de la revista del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, en la que se cuenta la historia, pero esto, ¿tú sabes si esto llegó a ser conocido en su momento? Es decir, porque ya te digo que yo cuando lo leí me he quedado gaga, como se suele decir ahora. Hombre, a ver, la presencia de Karpov en el torneo de Montiamoriles Sí, es eso sí. indubitable. Eso no. Que estuviera Fischer y Campomanes en Córdoba, bueno, Campomanes también es lógico que estuviera por el propio torneo. La presencia de Fischer, que pasara un poco más desapercibido, bueno, yo no lo dudo. Es cierto que no he podido consultar si en esa época el medio, básicamente el diario Córdoba, que podría ser el que recogiera la visita de Fischer a Córdoba, hubiera tomado testimonio o hubiera alguna entrevista, lo dudo mucho por el carácter de Fischer. Pero bueno, quizá el que no haya más prueba que esa página encontrada un poco de casualidad, pues para mí lo convierte en algo incluso más romántico, ¿no? Porque, bueno, y sí, no, pero yo creo que sí, yo creo que eso sucedió, y que además, bueno, podemos preciarnos de haberlo podido contar y de que hayamos podido descubrirlo, ¿no? Rascando un poquito de una manera tan casual.
Bobby Fischer, campeón excéntrico del mundo en el 72, fue campeón de Estados Unidos 8 veces, ha sido el único que ganó ese campeonato con lo que se llama la partida perfecta, 11-0. Anatoly Karpov, intentaron que se enfrentaran ambos por todos los medios, no lo consiguió nadie que lo procuró, y la historia es esa. Fischer, Karpov se vieron, sí, al menos sí se vieron las caras en Córdoba. Y antes de terminar, Tony, curiosísimo también, pero por lo visto es que el torneo era de relumbrón porque han pasado por ahí algunos de los jugadores más reconocidos, torneo en Montilla Moriles, y nos encontramos con que, por ejemplo, está allí Karpov en ese momento, en el 76. Sí, bueno, eso demuestra lo que era también, ¿no? Ese torneo. Ahora puede parecer un tanto extraño, ¿no? Quizá es que, en cierto sentido, yo tengo mi teoría sobre el deporte en general. No sé si es debido a la edad o debido un poco a mi nostalgia casi patológica. Creo que, creo que se ha perdido un poco la magia, ¿no? En el general en el deporte. Yo antes veía con mucho más lejano a los deportistas, los veía como más leyendas. Es verdad que, bueno, sigue habiendo leyendas, sobre todo en el tenis, ¿no? Nadal, Federer, quizá Gasol, para nosotros, me refiero para los españoles. Pero a nivel, por ejemplo, de ajedrez, yo recuerdo antes que se hablaba mucho de Karpov, Kasparov, en nuestra época, en la época en la que nos emocionamos más quizá con el deporte que ahora, que ya estamos un poco más viejos, ¿no? Ahora quizás se habla menos, ¿no? de ese tipo de deporte. En baloncesto, por ejemplo, yo recuerdo antes la CB la seguía con mucho entusiasmo porque los jugadores me resultaban todos leyendas. Ahora, sinceramente, estoy un poco más desconectado. Balonmano, todos los deportes han perdido un puntito, desde mi punto de vista, esto es opinión, han perdido un puntito de magia, ¿no? Y yo creo que, claro, ahora cuando uno hace alusión a este tipo de deportes, pues quizá por lo mainstream, por lo inmediato, porque no hemos vuelto todo carne de clickbait y de cosas, hasta cierto sentido, un poquito más anecdóticas, ¿no? Pues no somos capaces de darnos cuenta, ¿no? De lo que es realmente o puede realmente llegar a ser importante, ¿no? Y vemos todo como los jugadores también y en general todos los deportistas se exhiben tanto, pues no nos parecen tan lejanos, ¿no? Entonces era como mucho más legendario, ¿no? Incluso, por ejemplo, la prohibición de Karpov y Kasparov en España desafiaba incluso a la política en algunos momentos, ¿no? Porque para llegar aquí, es verdad que hacían propaganda en cierto sentido de una forma política y de un país, pero también hasta cierto punto, digamos que su presencia aquí ya era llamativa per se, porque ver a un soviético, ver a un ruso fuera de su país, aquí en España, en aquella época era, cuidado con los rusos, ¿no? O sea, era como una cosa un poquito más impactante. Ahora todo se ha naturalizado, se ha normalizado, todo se ha globalizado y ha perdido un poco esa magia. Es decir, ni mejor ni peor, pero que sí que todo nos resulta como más de andar por casa, cosas que podrían parecernos un poquito más llamativas. Es verdad, no había caído yo en citar eso, menos mal que lo has hecho tú. En el 76 estaba España todavía quitándose el No, polvo ya de, ves, de la dictadura. O sea ya que, ves, sí, sí, sí. que es bastante curioso ese dato también. Y tengo que decir que yo estoy completamente de acuerdo con Tony Cruz. Yo esto lo he hablado en alguna ocasión, pues, por ejemplo, con José Luis Navarro, que en paz descanse, exfutbolista del Córdoba. Y yo siempre insisto, pero no solo con el deporte, sino con todo, ¿eh? Se ha perdido autenticidad, diría yo, ¿no? Tú has hablado de esencia, me parece también oportuno. Ahora es todo como más artificial y como más superficial, ¿no? Antes existía un mito, yo que soy muy megalómano, Rocío Jurado, ya tengo la sensación de que nunca vamos a tener figuras como eso, ¿no? Como Rocío Jurado, te guste más o menos, como Lola Flores, Rocío Dúrcal, Rafael, etcétera. Pues lo mismo sucede con el Pues sí. deporte, estoy completamente de acuerdo. Yo también soy un nostálgico patológico, incluso un nostálgico crónico, severo y gravemente enfermo, pero estoy completamente de acuerdo. Tony, como siempre, muchísimas gracias por traernos estas historias peculiares. Yo hoy estoy, de verdad que, en serio, esto de Bobby Fischer y Karpov en Córdoba me ha descolocado tantísimo, y luego con ese apunte ya del torneo Montilla Moriles ya me he quedado ya
yo qué sé, para cerrar. Pues fíjate, con esto lo único que quiero es reivindicar lo clásico y sobre todo que miremos, que todos seguro tenemos un montón de revistas de nuestros padres, de nuestros abuelos, ojeemos esas cosas, echemos la vista atrás, busquemos hemerotecas, que es que merece la pena, porque encuentras este tipo de cosas, es que lo encuentras, es que si a poco que busques la curiosidad, si tienes curiosidad encuentras cosas, hombre, evidentemente tienes que leer bastante, pero a poco que busques encuentras cosas y siempre encuentras cosas, siempre hay cosas que buscar porque siempre hay cosas que encontrar, así que la gente tenga esa curiosidad, eso sería importante que ese mensaje quedara. Reflexión magnífica, la suscribo, me quedo con ella. Hay que buscar porque siempre se encuentra. Una cosa así ha sido, pero como esto cuando lo grabe lo podré escuchar mejor, pues ya me quedaré mejor con la copla. Lo importante es que quede esa reflexión que me parece interesantísima, porque además eso significa conocimiento, ¿no? Dentro de este mundo en el que es tan importante aprender ecuaciones en la escuela para luego no utilizarlas en el día a día, pero tendemos a darle escasísima importancia a todo. Eso que dice Tony es importantísimo, ¿no? Conocimiento, aunque parezca una tontería desde fuera, no lo es. No está nunca mal saber quién es Fischer, quién es Karpov, qué sucedió en Córdoba, etcétera. Decía el tío de Guido en La vida es bella, no hay nada más importante que lo superfluo. Esto no es superfluo, pero lógicamente no es una materia gruesa, No, ¿no? no. Pero importantísimo también tener esa parte de conocimiento, ¿no? Tony, insisto, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Placer, Rafa, como siempre. Hasta luego. Ahora. ¿Qué llevará a una persona que está más cerca de los 40 años que de los 30 a de repente hacer una colección de figuras de animación? He-Man, Skeletor, los Masters del Universo. ¿Qué llevará a una persona de cerca de 40 años, como yo, a recibir con gratitud, como regalo, uno de los personajes de Toy Story, de comprar un muñecajo de ET, el extraterrestre, o de guardar como un tesoro juegos y juguetes que tienen décadas, como estos que he elegido, de lo que se conocía como Pressing Catch, la WWF de los 90, Hulk Hogan, el último guerrero, André el gigante. Es una representación, esto que estoy comentando, que probablemente de entrada no le interesa absolutamente a nadie, de lo que me une aún a la niñez, que son muchos objetos. Las cartas de Los Saurones, esa serie animada, aunque era con marionetas, que se emitió en televisión española años A. La noche duerme, despierta el sol, rodeado de montañas, se encuentra el pueblo Aurón. Es el reflejo de lo que quiero hoy contar aquí, ¿no? Y es que me parecería genial que las personas, sin distingo de género, sin distingo de edad,
fuéramos capaces de mantener durante la vida al menos parte mínima, aunque sea, de la inocencia de nuestra infancia. Volver a ser un niño, porque la vida en ocasiones golpea fuerte, golpea duro. Cuando somos pequeños y pequeñas, desconocemos lo que es la crudeza de la enfermedad, de la muerte, de la incomprensión, de la intolerancia, de la guerra como la que vivimos hoy en día, ¿no? entre Rusia y Ucrania, aunque hay otros conflictos también en el resto del mundo. Es decir, de todos esos acontecimientos que suponen puñaladas, ¿no? para nuestra humanidad. Perdemos ese aura, esa luz de la ignorancia infantil. No digo que tengamos que ser unos ignorantes, todo lo contrario, pero sí de vez en cuando recuperar ese brillo en nuestras existencias, en nuestros pensamientos que tenemos cuando correteamos sin sentido, cuando golpeamos un balón, cuando se juega con una cocina. Y esto no quiere decir que haya que distinguir los juguetes por género. No es mi intención. Estoy poniendo ejemplos, simplemente, ¿no? Ahora son todo videojuegos. Yo también tengo videojuegos y los disfruté muchísimo. Pero parece que no hay nada más. Volver a ser un niño. Qué bonito sería cuando uno va superando las barreras de la edad, cuando uno va aprendiendo a dosificar los momentos difíciles, el desempleo, la carestía de la vida, la falta de recursos, la miseria que a veces se encuentra uno en la calle. Lo típico de que se mira hacia otro lado para no ver al mendigo, por ejemplo. Volver a ser un niño. Hoy me apetecía hablar de esto porque hace unos días fallecía Angela Lansbury, una actriz a la que casi la mayoría recuerda casi única y exclusivamente por la serie Se ha escrito un crimen, pero que a mí me evoca una de las películas que más feliz me ha hecho como niño y que me devuelven a la niñez, como es la bruja novata. Igual pues que vamos allá, chicos. Necesitamos toda la ayuda posible. Treguna, mecoides, trecorum satis di. Treguna, mecoides, trecorum satis di. La virtud de traslación invoco, aunque ya se están moviendo poco a poco. Quiero ver si van volando por ahí. Esta gran locomoción yo quiero para mí. Ahora. Treguna, mecoides, trecorum satis vi. bruja novata. Igual que me sucedió en su momento, por ejemplo, cuando falleció Robin Williams con Hook, el Capitán Garfio. Recuperar de vez en cuando esas películas, esas series, Willy Fogg, D'Artagnan, en mi época, David el Nomo, Verano Azul, nos puede permitir
en momentos determinados, regresar a aquellos años en los que éramos felices, sin más, sin preocupaciones, sin las preocupaciones que nos bombardean la cabeza cuando uno va alcanzando la juventud y la va viviendo, cuando uno va alcanzando la madurez y la va viviendo, cuando uno va alcanzando lo que se llama tercera edad y la va consumiendo. Volvamos a la niñez todos. Tengamos esa oportunidad de apartarnos del mundanal ruido que muchas veces incluso está en nosotros mismos. No necesitamos siquiera mirar al mundo, no necesitamos ni siquiera salir de casa, sino que aquí ya tenemos ese mundanal ruido. Permitámonos esa licencia de, por un momento, por una hora, por 2 horas, olvidarnos de todo y sentir que un día fuimos, sin más, felices. Lógicamente hay personas que incluso en la niñez sufren una barbaridad, pero quienes hemos tenido la oportunidad de vivir alegremente nuestros primeros años de vida, sintámonos en determinados instantes como esos pequeños que ya no volveremos a ser, porque la vida transcurre y tiene un final, y nunca está de más volver a ser un niño. Buenas noches, sed felices y procurad que los demás también lo sean.